Y quiero que leamos en Hebreos capítulo 10, verso 11. Hebreos capítulo 10, verso 11. Si me dicen si se está escuchando bien, si está muy saturado, ¿está bien? Dice Hebreos 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de transgresiones, pues hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Wow! Qué hermoso que ya no hay más sacrificio por estos pecados, no hay más transgresión y no hay más ofrenda por esto. O sea, esto es lo que quiero hoy día hablar. Eh, quiero ir metiéndonos a que todo el sacrificio que hizo Jesús fue perfecto conforme a todo lo que se hacía en el antiguo pacto en el tabernáculo de Moisés. Todo lo que pasó con Jesús fue a la letra de lo que estaba pasando o lo que pasaba en los rituales cada año en el día de la expiación. Y más que eso, porque durante todo el año se hacían ofrendas por los pecados, se hacían ofrendas por transgresiones, por eso les decía, habían ofrendas de cereales, habían ofrendas de tórtolas, habían ofrendas de cada situación que uno cometía, cada uno tenía que llevar una ofrenda para que fueran perdonados. Pero también habían pecados que no eran perdonados. Habían pecados que no podían ser cubiertos. Por ejemplo, los que asesinaban no tenían perdón, tenían que ser muertos. Los que agredían a los padres, imagínense, hoy día estarían todos muertos. No había perdón para los que agredían a los padres, de cualquier manera, verbal o física. Ellos no eran perdonados. Y los hechiceros no eran perdonados también. Lo habla la palabra. Esos pecados no estaban cubiertos. Había un juicio sobre ellos. Siempre hay que entender que toda la ofrenda era un tema legal. Y Angie entiende igual a todo eso, había un tema legal. Pero ahora entendiéndolo en la parte del Señor, el Señor es justo. El Señor es sumamente justo. El mundo espiritual es justo. No anda con cosas dudativas o no anda con cosas híbridas. Nosotros somos los híbridos. Nosotros de repente tenemos mezclas, pero el mundo espiritual es legal, es muy legal. Y el Señor fue legal. Entonces en estas cosas no había perdón de pecado, porque podríamos decir, maté a alguien y voy con un becerro y se me cubre. No, en eso no había, Dios estaba claro, en esto no hay perdón. Pero para las otras cosas sí, como por ejemplo el robar o que cometiste algún error que no te diste cuenta. Creo que también los que no estaban perdonados eran los que secuestraban. Los que secuestraban no eran perdonados, aunque, por ejemplo, secuestraban a un niño y desaparecía. Y encontraban a esa persona y claramente era juzgado y los mataban.
Pero aunque vieran a esta persona con el niño a mitad de camino y lo vieran, igualmente era juzgado. No era que decía, lo pillamos y juzguémoslo de otra manera, sino que igualmente ya había en su corazón el dolo. No, así también entiendo un poquito. Había en su corazón ya la intención de hacerlo, entonces tampoco podía ser librado. Te pillaban en la puerta, en la ventana o más allá, el juicio recaía. No quiero hablar sobre eso, pero quiero que entender de que habían ofrendas para esto. Y todas esas ofrendas, Cristo lo hizo. Esto era durante todo el año. Durante todo el año tú podías pedir perdón al Señor y había una vez al año que era la expiación, el día del Yom Kippur, que también se dice, bueno, es más conocido como eso, pero el día de la expiación, el día donde todo el pueblo estaba expectante, porque si Dios aceptaba ese sacrificio, había un año de perdón y de bendición. Entonces, ese día era pero el día. Aparte de las otras ofrendas que podían hacer durante todo el año, había un día en el año que se preparaban durante 7 días. El sumo sacerdote se preparaba durante 7 días para llegar el día específico para presentarse delante de Dios en el lugar santísimo. O sea, había todo un tema allí, había todo un temor del pueblo, había todo un temor de la familia del sacerdote, había todo un temor en el sacerdote para presentarse puro y sin mancha delante del Dios Santo, de aquel que nadie quería ir al monte. De hecho, le decían a Moisés, Moisés, anda tú a hablar con Dios y después cuando tú regreses nos dice lo que dijo el Señor. Pero nadie quería porque tenían temor de morir. Imagínate, aquí nosotros tenemos las montañas y imagínate arriba de esa montaña una nube donde hay trueno y relámpago. Y Moisés tenía que ir allá y mientras él subía desaparecía en el trueno y el relámpago. De hecho, por eso pensaban que durante los 40 días antes de hacer el becerro dijeron, este compadre, Moisés murió. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a aguantar esa manifestación en el monte de Dios? Entonces, había toda una expectación ahora presentarse delante del Dios Santo. Oh, Dios mío. Damos gracias al Señor que ahora cualquier día nosotros podemos presentarnos delante de ese Dios. Y no va a recaer juicio a nosotros. No nos va a matar su presencia, sino que hasta nos abraza hoy día. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio perfecto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé si le puede dar gracias al Señor allí. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir hablando. Está en el libro de Levíticos para que lo puedan leer. Es interesante. Y tal vez como ya vamos a ir hablando de esto, cuando tú leas el libro de Levíticos, capítulo 16, en adelante, puedas ir asimilando. Y pueda ser un poquito más llamativo, porque uno lee el Pentateuco, Levítico, Número, Deuteronomio, y como son tantas leyes, como que uno se aburre. Que tienes que hacer esto y en el día tanto, es como decir, ya mejor me paso esto y me paso a la historia del día, que es más entretenida. Pero es súper importante porque es Cristo allí. Entonces lo que quería hablar es que durante todo el año se habían ofrendas, diferentes tipos de ofrendas por los pecados cometidos. Y ese día de la expiación era el día máximo que ellos podían vivir. Durante 365 días del año ellos vivieron algo, pero Cristo en 12 horas cumplió todo eso. ¡Qué tremendo! En 12 horas Dios cumplió todas esas ofrendas. Todas esas ofrendas allí y la culminó en la cruz. ¡Qué tremendo! Y lo terminó diciendo, consumado es. El tetelestai. ¡Wow! Qué tremendo lo que hizo Cristo! O sea, no es para estar en una misa así, sino es para disfrutar y gozar. No es para cuando Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí, que mi cuerpo es partido, mi sangre es derramada por ustedes, estén con pena, sino que sea con alegría. Porque Él venció y encima su sacrificio fue aceptado, fue levantado de los muertos, Él mató a la muerte y se levantó y se presentó y dijo, estoy vivo. Toquen mis heridas, soy yo. Wow, qué tremendo. Es para poder disfrutar y gozar. Es para que la gente pueda decir, yo quiero conocer a ese Cristo. No ese Cristo colgado en la cruz, ese Cristo que fue
glorificado, fue ascendido, que está sentado a la diestra de Dios y hoy día vive dentro de nosotros. Entonces, durante 7 días el sacerdote se prepara. Y el Señor también me hablaba de esto, que hay una vida del sacerdocio. Nosotros somos llamados reyes y sacerdotes, pero hemos sido llamados al sacerdocio y hay cosas que para nosotros, como la gente dice, oh, ser pastor es súper fácil, o ser pastor son charlatanes. Hay charlatanes, pero también hay pastores que son llamados al sacerdocio y hay una vida, ya hay un precio que pagar por el sacerdocio. Yo una vez hablaba con un amigo y lo hablamos con Jocelyn. Una de las cosas que tú pierdes en el pastorado, una de las cosas más básicas que tú pierdes en el pastorado o en el sacerdocio es el nombre. Ya nunca más te van a llamar, por lo menos a mí, Giovanni. No sino que yo voy a estar en un supermercado o voy a estar en cualquier lado y voy a decir, hola pastor. O sea, ya mi nombre desapareció. Y es parte de. Pero te das cuenta, en lo básico ya pierdes cosas. Ya no existe Giovanni. Existe el sacerdote. Existe el pastor. No sé si se dan cuenta. Son cosas que se empiezan, y es sumamente básico lo que estoy hablando, pero hay muchos sacrificios, y es más o menos lo que vamos a hablar aquí también, pero Dios me hablaba de eso. No me quiero enfocar en ese lado del pastorado, sino que Cristo lo hizo, que Cristo se presentó como nuestro sumo sacerdote. Pero el Señor también me hablaba de eso, que el sacerdote durante 7 días se preparaba. Él se apartaba de su familia, él se apartaba de todos los asuntos que tenía que hacer. Él tenía que santificarse, él tenía que guardarse. Todo el pueblo estaba orando por él, todo el pueblo estaba ayunando, y eso el Señor me hablaba sobre una iglesia orando por sus pastores, para que no le ocurriera nada, porque era importantísimo la labor del sacerdote. Entonces todo un pueblo ayunaba, oraba, para que durante esos 7 días él fuera purificado, para que su forma de hablar cambiara, para que no hubiera nada en sus pensamientos que pudiera alterar ese día, porque él no se preparaba tan solo para ese día. Había toda una consecuencia para presentarse ese día puro y sin mancha. Entonces, la gente a veces piensa, llevándolo a esto mismo, que el Señor me hablaba de estas pequeñas cositas, a veces uno piensa que el pastor se prepara para el día domingo. No, hay toda una preparación, hay todo un proceso para que el pastor no saque un mensaje de YouTube, no saque un mensaje que le enviaron una línea de pastores que él tiene que hablar, sino que haya una vida manifestándose. ¿Entiende? Entonces, hay todo un camino. Cristo se preparó, Cristo estuvo orando, Cristo estuvo preparándose para ese día. De hecho, en el huerto de Getsemaní, él se preparó. Me gustó lo que escuchaba de Bernardo Stamatea, que él decía, Jesús no estuvo desesperado, no es que la palabra dice que él llegó a sudar gotas de sangre. Y está comprobado científicamente que cuando tú llegas a sudar gotas de sangre es porque es tanta la desesperación, tanta la agonía, que los vasos sanguíneos se revientan. Y ahí es donde tú empiezas a sudar sangre. O sea, Jesús estaba en tal agonía, pero Bernardo Stamatea lo habla y decía, él no tenía miedo de ir a la cruz. Inclusive él quería ir a la cruz. Él decía, de un bautismo no he sido bautizado. Y estoy parafraseando. Y agonizo o ansío es ser bautizado de ese bautismo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Si él había sido bautizado ya en agua. ¿De qué bautismo estaba siendo bautizado? Del bautismo de la cruz. Él dice, yo estoy desesperado por ir a ese bautismo. Entonces él nunca rechazó. De hecho, cuando Pedro le dijo, no, que no vayas a Jerusalén para que nada malo te acontezca, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, es necesario que yo vaya. Siempre le dijo a los discípulos, me es necesario ir. Chicos, yo voy a morir, no siempre voy a estar con ustedes. O sea, Jesús nunca tuvo miedo de ir a la cruz. De hecho, a Judas cuando lo besa le dice, lo que vas a hacer hazlo pronto. O sea, ni siquiera él trató de arrancar, no. Él siempre entendió que él nació para morir. Él siempre.
Entonces, Bernardo Stamatea, Bernardo le estoy diciendo, un amigo, el pastor Bernardo Stamatea, él hablaba, Jesús nunca tuvo temor. Él no lloró gotas de sangre porque iba a ir a la cruz, porque tenía miedo de lo que estaba pasando, o le dijo, pasa de mí esta copa. O sea, si puedo pasar en alto la cruz, que pueda pasarla, ¿no? Jesús nunca, porque también hemos escuchado eso. Por lo menos yo he escuchado eso. Pero Jesús nunca pensó en esa copa. Él estaba pensando, no quiero separarme de ti. Él sabía que en la cruz iba a haber un momento para que el Padre se separara de él, porque iba a cargar todos los pecados del mundo. Y como Dios es santo, no puede tolerar el pecado, y más encima tenía que salir de él, porque en un momento Jesús tenía que morir. Entonces, si el Padre estaba en él, no iba a morir, porque era inmortal, no podía morir. Entonces, el Padre tenía que salir por todas estas cosas y por muchas cosas más que podían estar ocurriendo que hoy día todavía no es revelado, porque muchas cosas pasaron en la cruz, pero estas cositas podemos entender. Lo que estaba agonizando Jesús era ser separado del Padre. Y quiero que tú te pongas en esa situación, que a veces nosotros cometemos cosas y queremos estar separados del Padre. Y no agonizamos, no nos desespera. No nos sentimos mal por hacer cosas que sabemos que vamos a contriñir al Espíritu Santo. Y que tal vez el Padre va a desviar su mirada, no nos va a dejar, pero sabemos que Dios no está allí. Y Jesús desesperaba por eso, agonizaba, porque el Padre se iba a separar. Yo le pido al Espíritu Santo que provoque eso en nosotros, el no querer cometer errores, sabiendo que vamos a contriñirlo y que vamos a suprimir la vida del Espíritu. ¿Por qué? Por querer hacer nuestra voluntad. Y Jesús dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Se entiende? Entonces, Jesús en el huerto de Getsemaní estuvo preparándose. Oren, le decía a sus discípulos, velen, porque la hora ha llegado. Entonces, se estuvo preparando. Aquí el sumo sacerdote se preparaba, me imagino, con un temor, con un ¡ay de mí! Porque sabía que si algo ocurría mal, se iba a presentar delante de Dios y iba a morir. Entonces él se preparaba, ayunaba, oraba, no tan solo por su vida, él oraba por su familia. Él tenía que presentar a su familia, su vida, delante de Dios. Y cuando Dios aceptara ese sacrificio, podía presentar al pueblo. Entonces, había todo un asunto. Habían hombres sabios preparados para que él estuviera repitiendo todo lo que tenía que decir en ese momento. O sea, todo tenía que ser perfecto. Él no podía, se me olvidó que tenía que decir, o delante de la presencia de ese Dios grande que vamos a ver que es lo que ocurría en ese momento, él pudiera titubear. Él podía quedar sin habla, ¿no? Él tenía que ir y hablar. Entonces habían hombres sabios que le decían, ya, repite lo que tienes que decir, repite lo que tienes que decir, esto tienes que decir. O sea, tenía que salir perfecto. La gente oraba, el pueblo oraba, para que él hasta en los sueños no tuviera sueños perversos. Imagínate. Hasta en los sueños. O sea, toda su mente, cuando estaba despierto y cuando estaba dormido, tenía que ser santificado. Santificado. O sea, la labor de un hombre pecador, ser santificado para ese día, era un tema, era conflictivo. Porque de repente uno dice, no quiero pensar más, y pensaste mal. ¿Ah? O no quiero pensar en otra cosa. ¿Estás orando? Apague el gas. Ya te fuiste. Imagínate, él no tenía que estar orando y estar concentrado. Su alma tenía que ser gobernada. Su alma tenía que dejar de existir casi, para que fuera el hombre del Espíritu, para poder captar ese momento y ser perfecto, porque se estaba presentando delante de un Dios santo. Y nosotros no podemos captar eso. Hoy día, claro, es Dios, porque Dios no me mata, porque Dios no va a traer juicio sobre mí, pero hay consecuencias de mi vida. Pero, Dios, oro o no oro, no importa, total después le oro y recupero las horas perdidas. Es como un pensamiento de repente ridículo de nosotros.
Porque no entendemos que Dios es santo. Lo único que entendemos es que Dios es amor y es bueno. Pero hemos olvidado que Él es santo y Él es justo. Que hoy día no va a recaer justicia sobre nosotros. Gloria al Señor por eso. Pero sí hay consecuencias. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos sacerdotes siendo santificados. Dice la palabra, sé santo como yo soy santo. Nosotros cada día debemos ir santificándonos. ¿Qué es lo que ir santificándose? Ir apartándose de cosas que sabemos que no son del Señor. Entonces nosotros debemos ir santificándonos. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿cierto? Ok. Entonces, todo lo que estamos hablando, todo recaía sobre este sumo sacerdote. Es como decir, Kelly, tú fuiste llamada por el Señor y el próximo año te toca presentarte delante de Dios. Eres la sumo sacerdote. Y no podía decir, no, ahora a ti te toca. No es que te toca, sino que ahora tú eres el sumo sacerdote. Está claro que para el próximo año. Y más encima, el sumo sacerdote estaba preparado, apartado de todo, apartado, orando al Señor, leyendo. Estaban estos ancianos que le hacían recordar qué tenía que hacer. Y por otro lado, estaban preparando a otro sacerdote, a un segundo sacerdote, por si el otro moría. Imagínate, tú te estás preparando, pero ya tú sabes que están preparando a otro por si yo caigo muerto delante de la presencia. No tan solo por mi pecado, porque en algún momento puede haber un pensamiento o algo erróneo que no salió bien, sino porque tal vez el sacrificio no fue aceptado. Y en vez que la ira recayera sobre esa sangre, iba a recaer sobre alguien. Iba a ser sobre mí. Iba a caer muerto. Entonces, bueno, no era fácil. ¿O no? Era complicado estar en esa situación. Entonces, imagínense, vamos a ir hablando, es que es espectacular cómo el pueblo puede hablar sin entender que los que están allí tienen una mayor demanda. Una mayor demanda de parte del Señor. Entonces hay hasta cosas que murmuramos. El pueblo de Israel murmuraba en contra del sumo sacerdote. Sobre Aarón, sobre Moisés murmuraba. Pero no sabían todo esto. O sea, el pueblo de Israel estaba allí. Pero el sumo sacerdote estaba hace 7 días con temor en su corazón. Para que todo lo que fuera, Dios no lo viera a él, sino que lo viera limpio. Y que también su familia fuera rescatada de eso. Entonces, estaban preparando un segundo y el segundo también, ay, me toca a mí, ¿por qué no fue el tercero? ¿Por qué no me puede tocar tal vez 2 años más? ¿Por qué? Porque dice, si muero, tengo proyectos, tengo sueños, quiero hacer esto, quiero disfrutar por lo menos, no sé lo que podrían pensar, pero estaba siendo preparado, o sea, había un segundo siendo preparado, lo mismo. Le mandaban a hacer su ropa, o sea, porque en el momento que cayera muerto, inmediatamente lo mandaban a cambiar ropa para que entrara y ocupara el lugar del sumo sacerdote. Me imagino que también lo estaban preparando, que ayunara, que orara. Había todo un ritual para presentarse delante de Dios. Pero quiero que leamos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice, porque quiero ver esto, que esto es hermoso y tremendo. Dice, por tanto, hermanos santos, tú y yo somos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Hebreos 4, del 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades,
sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué tremendo es poder saber que ya no tenemos un sacerdote que entre cada vez delante del trono y que pueda ser muerto y yo tenga temor de que tal vez el sacrificio y todo lo que hemos hecho no valga la pena, que este año Dios no nos perdone, que este año sí Dios nos puede perdonar, sino que hay un sacerdote, un gran sumo sacerdote que fue Cristo Jesús, que entró al trono de la gracia, que todo su sacrificio fue perfecto, lo hizo una vez y para siempre y podemos descansar en él. Podemos descansar en él. Por eso Pablo está diciendo en el libro de Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesucristo el Hijo de Dios. Amén, amén. Amén. Qué hermoso. Y mira, el sumo sacerdote agarraba un becerro para poder sacrificarlo en el lugar santo y arrojaba sangre, 7 veces sangre. Queda ahí, quédate allí con 7 veces, 7 veces, ¿ok? Reténganlo ahí. Él arrojaba 7 veces sangre, pero ellos tenían una vestimenta súper extravagante, de oro, de perlas preciosas, de piedras preciosas, súper extravagante. De hecho, hay fotos de cómo ellos se vestían los sacerdotes. Pero ese día, ellos tenían que ser vestidos de lino fino, blanco radiante. Imagínate, de lino fino, blanco. Cuando tú andas con un pantalón claro, estás pendiente de que no haya una mancha. Y con ese traje blanco, de lino, él tenía que hacer todo el sacrificio. Ya agarrar un becerro, degollarlo, imagínate la salpicadera de sangre en tu ropa blanca. No es una manchita de leche, sangre. Y después tenía que rociar esa sangre 7 veces, porque esto era todo el día haciendo esto. Y él con sus ropas blancas, ya dejó de ser blanco. Y él tenía que presentar este sacrificio delante de Dios y pedir perdón por sus pecados y por el pecado de su familia. Cuando este sacrificio era aceptado delante de Dios, él podía salir y ahora tomar el otro sacrificio que era por el pueblo. Y este sacrificio se tomaban 2 corderos, ¿ya? O 2 machos cabríos. ¿Por qué dos machos cabríos? Que cuando uno lee, ¿por qué 2 machos cabríos? Porque uno era para la expiación, para el perdón de pecado, y el otro era para que llevara los pecados del pueblo y los sacara del lugar. Y se echaba suerte en estos 2 becerros o machos cabríos, y dentro de una cajita ponían 2 pedazos de madera o 2 piedras donde se ponían 2 iniciales. La DS, que era Dios, y la AZ, que era por Azazel. Vamos a leerlo. Entonces ponían esta cajita, lo mezclaban, metían la mano y decían, este es por Dios. Entonces le ponían esa piedrita o esa madera al cordero que iba a ser para expiación de pecado, se lo colgaban. Y al otro, obviamente, era para Azazel y también le colgaban esa piedra para que no hubiera confusión. Porque ya todo eso ya estaba siendo santo. Ya todo eso estaba siendo perfecto. Aparte de revisar que cada uno de los machos cabríos fuera perfecto, no tuviera tumores, no tuviera nada, fuera limpio. Entonces ya estaba todo sin, imagínate, se mezcla. Ya el sacrificio hubiera sido rechazado. Entonces todo tenía que ser bien perfecto. Y tomaban lana, que también lo vamos a ver, tomaban lana de rojo carmesí, de color rojo carmesí. Entonces se le ataba a este macho cabrío que iba a ir al desierto, se le ataba en los cuernos. Y al que iba a ser para expiación se le ataba en el cuello. ¿Okay? Todo eso tiene un simbolismo, porque si tú ves, en el versículo 7 dice, después tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y ese hará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora, no es la suerte que nosotros decimos, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Apuesta? ¿Suerte? No, porque ellos sabían que al sacar
la madera o la piedra que habían sido marcadas, ellos sabían que cualquier decisión que saliera iba a ser por Dios. Dios había decidido eso. No era como al azar a ver quién... No, ellos sabían, ellos entendían, los israelitas, entendían que cada vez que ellos hacían esto, era porque fue escogido por Dios. No era porque ellos cogían, sino que Dios cogió. ¿Se entiende? No es la suerte que nosotros entendemos, sino que todo había sido escogido por el Señor. Veamos la similitud de Jesús. Mateo 27, verso 17 y el 21. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ellos respondieron a Barrabás, exactamente. Entonces, eso estaba pasando, lo mismo que pasaba en el tabernáculo de el animal que era escogido por Dios y el otro que iba a ser arrojado al desierto, está pasando acá. Habían gritos, ya había escogido Dios que la gente de alguna manera escogiera a Cristo. Jesús es el macho cabrío, Jesús es el cordero perfecto que va a ir en sacrificio a Jesús, a Dios. La gente ya estaba gritando, ya estaba escogido. Dios ya había escogido a su hijo para la expiación. Entonces se ve la similitud. Claramente Barrabás no representa el que va a llevar nuestros pecados, pero se hace la similitud de que había alguien iba a ser escogido para expiación. Jesús iba a ser para expiación y la gente escogió. Pero Dios provocó que la gente escogiera, porque ya estaba todo establecido en un plan eterno. No sé si me están siguiendo. ¿Ok? Oh. Llega el momento en que el sumo sacerdote pidió perdón por sus pecados y por su familia, y ahora le toca el perdón por el pueblo. Todo el pueblo expectante, no hay nadie en sus casas, no hay nadie jugando play, como acá que los niños están viendo tele, no. Todos, de niños a grandes, estaban expectantes de lo que estaba ocurriendo, porque era el perdón para su familia, para todos, atentos. Y sale el sumo sacerdote a sacrificar al macho cabrío que iba a ser por expiación. Y se dice, no está comprobado, yo sé que algunos lo saben, que no está comprobado que el sumo sacerdote entraba con campanas al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Y también se le ataba un cordel a su cintura, porque si él entraba y el sacrificio no era aceptado, nadie podía entrar al lugar santísimo, porque cada vez que entraba al lugar santísimo iban a caer muertos, porque ya estaba Dios. Entonces le amarraban una soga, y si caía muerto el sumo sacerdote, al que todos estaban preparando durante 7 días, y dejaban de sonar las campanas, era porque había caído muerto. La única manera era arrastrarlo, sacarlo, y que se preparara el próximo, y atarlo. Pero las campanas eran para su traje de rutina, podríamos decirlo así. Ese que era con piedras preciosas, estaba estipulado que tuvieran campanas, pero en este traje no dice que tendrían que usar campanas. Pero se cree que podría ser porque después, cuando el sacrificio era aceptado, como el pueblo sabía que el sacrificio había sido aceptado, era porque este sacerdote se ponía a danzar. Y la única manera de poder el pueblo escuchar eran las campanas que el sacerdote estaba danzando, y se escuchaban las campanas y el pueblo podía celebrar que Dios había aceptado el sacrificio. Entonces, de alguna manera se cree que por ese motivo también entraba con campanas. Pero no está realmente comprobado. ¿Ok? Nuevamente tomaba la sangre del cordero, rociaba 7 veces, nuevamente tengan ahí las 7 veces que el sacerdote arrojaba la sangre, y se echaba la sangre en el propiciatorio. Está el arca del pacto, ¿cierto? Ese cofre de oro
con los dos querubines, con sus alas, ¿cierto? Resguardando el lugar santo donde se presentaba el Shekinah, la presencia de Dios, que los dos ángeles se miraban fijamente, ya estaba el cofre el arca del pacto, y dentro del arca del pacto habían tres cosas. ¿Qué cosas había? Me preguntaron ustedes. Estaba las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná escondido. Y estas cosas representan las transgresiones del pueblo de Israel, pero en sí las transgresiones de nosotros. La ley, ¿por qué? La ley era la transgresión que nosotros habíamos hecho delante de Dios, o sea, la ley que transgredimos de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios. O sea, somos transgresores, somos culpables y somos merecedores de muerte. ¿Ok? Entonces la ley representa eso, la transgresión del pueblo de Israel al pacto de Dios. Ese era el pacto, y yo haré un pacto con ustedes, que cumplirán las leyes y yo los bendeciré. El pueblo no lo podía hacer. Nosotros tampoco, no podemos cumplir eso. Y estaba ahí en el arca del pacto. La vara de Aarón, y por eso le decía, la gente murmura, la vara de Aarón estaba allí porque el pueblo murmuró, estaba en contra de la autoridad que Dios había puesto. Y eso lo podemos ver en el verso 16 de Número, en el capítulo 16 del libro de Número y capítulo 17, que habla sobre que Coré, con otros más, casi 250 personas, empezó a murmurar en contra de Moisés y Aarón. Y empezaron a decir, ¿por qué ellos son los hombres de Dios? ¿Por qué a ellos tenemos que dar las ofrendas? ¿Por qué a ellos tenemos que diezmar? ¿Por qué no podemos ser nosotros? ¿Por qué no hacemos algo y votamos y sacamos a ellos de ahí para nosotros estar ahí? Si también nosotros somos levitas, también somos del pueblo, también podemos estar. Y cuando Dios escuchó esto, le dijo a Aarón, tú lo lees y le dice, Moisés y Aarón, apártense del pueblo, porque aparte de estas 250 personas, empezó el pueblo ¿cómo es la murmuración? A decir, oh, yo estoy de acuerdo, sí, podría ser, yo también pensaba lo mismo, qué bueno que alguien se haya levantado, es que así la gente. Y Dios le dice a Moisés, apártate de ellos, porque los voy a matar. Así, inmediatamente, porque se estaban levantando en contra de los hombres que Dios había querido. No es que Aarón y Moisés quisieron, fueron llamados. Y Moisés le dice, no mates al pueblo, no mates al pueblo, haz algo con ellos. Entonces le dice, ok, y va Moisés y le dice, mira, por lo que están haciendo, Dios va a traer juicio. Y si yo soy un hombre que no fui escogido por Dios, que estos hombres mueran de una manera normal, pero si soy un hombre escogido por Dios y soy impuesto por Dios acá, que pase algo extraordinario y ellos mueran. Y dice la palabra que se abrió la tierra y los 250 con sus familias y sus casas o sus tiendas cayeron al centro de la tierra y se cerró la tierra. ¡Wow! Y todo el pueblo quedó... ¡Oh! Realmente parece que ellos son escogidos. Claro, como condorito, así, plop. Atemorizado, pero aún así, el pueblo siguió murmurando. Antes de eso, el pueblo murmuró porque extrañaban la carne, extrañaban el trigo, extrañaban el pescado y estaban cansados del maná. No me voy a adelantar, voy a volver acá. Y el pueblo murmuró nuevamente y dijo, creemos que ustedes no tienen que estar, y empezaron a murmurar en contra de Aarón y Moisés. Y Dios nuevamente escuchó, porque creemos que Dios no escucha, que Dios está en el monte, Dios escucha, está en todos lados. Y le dice a Moisés, aléjate del pueblo porque los voy a destruir. Y Moisés fue a orar con Aarón, se postraron en tierra y le dijeron, Dios, no mates al pueblo. Y le dice Moisés a Aarón, anda al pueblo, anda corriendo, lleva incienso y llega allá y empieza a pedir perdón por el pueblo porque Dios los va a destruir. Entonces dice que Moisés se quedó orando con Dios y Aarón se fue corriendo. La palabra le dice que él fue corriendo a ver al pueblo y Dios ya había mandado una plaga. Y había ya gente muerta en el piso y Aarón corriendo con el incensario, llega en el lugar, se arrodilla y empieza a clamar por el pueblo, Señor, perdónalos. Y Dios los perdona.
pero ya había matado a casi 14.000 personas en una plaga. Entonces Dios le dice, mira, hagamos esto. Cada padre va a traer una vara y la va a dejar en la noche. Y la vara que reverdezca o florezca va a decir que en esa persona yo he dado autoridad y yo la he escogido. ¿Ok? Y esa vara es la vara de Aarón que reverdece. Fue la única que floreció. Entonces, de esa manera el pueblo ya dijo, realmente él había sido el hombre que Dios había escogido. Y esa vara estaba dentro del arca del pacto, recordando la murmuración del pueblo, no creyendo que la persona que había escogido Dios era Aarón. ¿Verdad? Era la transgresión del pueblo o la rebelión del pueblo. Y estaba el maná escondido. ¿Qué representa el maná escondido? Cristo. Cuando lo que estábamos hablando, en Números 11:14 dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse antes del otro. Oh, si estuviéramos un poco de carne, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. La gente se cansa de comer de Cristo. Ellos se cansaron de comer de Cristo. Ya no tengo apetito de buscarte. Prefiero el deleite que me tenía Egipto. Entonces, por eso estaba el maná escondido. Entonces, lo que habían rechazado. Entonces, dentro de este cofre o del arca del pacto estaba las tablas de la ley, la vara de Moisés y el maná. Todo lo que el pueblo transgredió, todo lo que tú y yo transgredimos. Entonces, cuando Dios venía al arca del pacto, ¿qué iba a ver? El pecado del pueblo. Estos compadres rompieron mi pacto. Estos compadres se rebelaron en contra de mí. Estos tipos negaron a Cristo. Son dignos de muerte. Entonces venía ese macho cabrío, sombra y figura de Cristo, derramaba la sangre en el propiciatorio, estaba el sacerdote solo y bajaba la presencia de Dios. Y hay una tradición oral y hay una tradición escrita. La tradición escrita es obviamente a través de los libros, de las leyes, que tú puedes leer y decir, oh, ¿qué es lo que pasaba? Pero hay una tradición oral. Y en esa tradición oral dice que cuando bajaba la presencia de Dios, imagínate, yo creo que el sumo sacerdote así arrodillado, escondido, bajaba la presencia de Dios y la cortina del lugar santísimo se inflaba como pulmones. Y se escuchaba un... Y a eso los israelitas le llamaban el ruaj de Dios. Y el ruaj es el soplo. Ese mismo ruaj que sopló en Adán, imagínate, nosotros no entendemos cuando Adán estaba siendo creado y Dios le hace... Y viene a la vida. Entonces, lo mismo ellos escuchaban. Y se movían las cortinas. Y el sumo sacerdote ahí, y dice que ya como el propiciatorio estaba con sangre de este macho cabrío perfecto, Dios veía la sangre y ya no veía la transgresión. Ya no veía el altar, la vara de Moisés, el maná, ya no veía esa transgresión, ya no veía el pecado, sino que veía la sangre del cordero. Y si era aceptado, ese soplido o esa presencia, me imagino, no sé, un humo, no sé lo que podría haber sido, consumía esa sangre. Y al consumir esa sangre era porque ya había sido aceptado el sacrificio y el sumo sacerdote podía danzar y decir, pues aceptado el sacrificio. Pero si el sacrificio no era aceptado, en alguien tenía que recaer el juicio, que era sobre el sacerdote y caía muerto. Me van siguiendo, ¿no? Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz derramando toda su sangre,
o cuando nosotros decimos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, Dios ya no ve el pecado de Kelly, ya no ve mi pecado, ve la sangre. Y Él es saciado. ¿Entiendes, no? Él ve la justicia de la sangre del Cordero. Qué hermoso, qué tremendo. No sé cómo vamos viendo las similitudes, ¿sí? Vamos bien, ¿sí? ¿O me perdí por algún lado? No, está bien. Entonces, luego de esto, salía el sumo sacerdote contento, el pueblo disfrutando esto, Gorgorio en el atrio, y ahora venía la parte del otro cordero que tenía que ser enviado al desierto. Iba a ser enviado a Azazel. Y el sumo sacerdote ponía las manos sobre este macho cabrío, representando a todo el pueblo, y se creía que el pecado traspasaba hacia ese macho cabrío. Entonces ya ese macho cabrío era inmundo. Entonces tenía que ser sacado de la presencia o del pueblo y ser sacado fuera. Lo mismo pasó con Jesús, pero no tan bonito. Porque si tú te recuerdas, la gente golpeaba a Jesús, la gente escupía a Jesús. Eso mismo que estaba pasando con ese macho cabrío que ahora iba a llevar el pecado de todo el pueblo, pero le ponían las manos y lloraban. Lo mismo está pasando con Jesús, pero la gente lo está golpeando. Cada vez que la gente golpeaba a Jesús, sus pecados iban siendo traspasados a ellos, representando a todo el mundo. Entonces, todo había un plan perfecto que Jesús sabía: si me están golpeando, estoy captando tu pecado, me estoy llevando lo tuyo, porque yo soy ese macho cabrío que tiene que ser llevado fuera, porque tiene que llevar todo el pecado del mundo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en la mente de Cristo? Y había alguien encargado de llevar a este macho cabrío para que no se perdiera, y habían estaciones, ¿no? Si todo era perfecto. Habían estaciones donde este personaje o este sacerdote podía abastecerse, tomar agua, comer y llevar a este macho cabrío para ser arrojado por un despeñadero. ¿Ya? Lo mismo pasó con Jesús. Desde Jerusalén dice que fue llevado fuera de Jerusalén hacia el Gólgota. El Gólgota, habían 600 kilómetros desde Jerusalén al Gólgota, que son como 3 horas y media caminando. Jesús llevando la cruz. ¿Y se acuerdan que había un hombre que ayudó a llevarle la cruz? Y yo me acordaba de el que llevaba el cordero. Entonces, todo fue causado. Tal vez en estos momentos por la predicación, porque estamos predicando, estamos dando la palabra, no es un estudio en sí, que parece un estudio, pero un estudio podemos ir pausando y podemos ir viendo cosas que tal vez se pueden saltar o cosas más minuciosas. Pero como no podemos tampoco abarcar por el tiempo que tenemos, tal vez no estamos saltando algunas cosas, pero tú cuando empieces a leer vas a ir viendo, wow, cómo todo fue cumpliéndose en una forma perfecta. O sea, nada quedó fuera, nada. Entonces Jesús fue llevado y este macho cabrío llevaba el pecado del cuerpo para Azazel. Entonces algunos piensan que Azazel era un demonio que estaba en el desierto y se llevaba los pecados del pueblo. Eso pensaban porque en el libro de Enoc hay un demonio que se llama Azazel, pero no es eso, no es eso. De hecho, yo una vez escuché un estudio que ese pastor hablaba de eso. Y como que uno decía, era eso. Y no está hablando de eso. Azazel significa, es compuesto por cabra y alejar. Entonces la cabra que aleja el pecado del pueblo. Eso es Azazel. La cabra que aleja el pecado del pueblo. Entonces, ¿se acuerdan que le ponían una lana? No era así, en una lana en los cuernos. Cuando el macho cabrío era soltado para ser arrojado al despeñadero, este sacerdote cortaba un pedazo de esa lana y la amarraba en un poste. Entonces, cuando el macho cabrío moría, ¿cuál era cómo ellos podían saber que realmente los pecados habían sido absueltos o había sido perdonado? Porque esta lana, ocurría algo extraordinario en eso, que esta lana rojo carmesí
cuando el becerro o el macho cabrío moría, se volvía blanco. Entonces el sacerdote era testigo ocular o testigo visual de que realmente el pecado había sido perdonado, y él llegaba con esa lana a decir, fue emblanquecido. Entonces, si tú puedes leer Isaías capítulo 1, verso 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. ¿Te das cuenta que la palabra no tiene nada? ¡Ay, qué lindo romanticismo! ¡Oh, mis pecados son como el rojo carmesí, vendrán siendo como la blanca lana! ¿Por qué Isaías está diciendo eso? Por el pecado del pueblo, por el perdón. Entonces los israelitas entendían, nosotros no, pues lo vemos de una manera como romántica. No. ¿Por qué? Porque si tus pecados son como el rojo carmesí, estaba en ese macho cabrío, si yo te perdono, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, tus pecados serán como la blanca lana. Realmente van a ser emblanquecidos. Ya no va a haber pecado, porque había testimonio en esa lana colgada en el madero que habían sido perdonados. Amén. Entonces, toda la ropa del sumo sacerdote ya estaba repletamente cubierto, hiper, macro, ultra, con sangre. Ya era una vestimenta roja, dejó de ser blanco a ser rojo. Cristo en un momento dejó ya de tener su forma natural y era una mancha de sangre. Dice la palabra que ni su rostro era capaz de verse porque fue desfigurado completamente. El viernes o el jueves vimos la pasión de Cristo. Es fuerte la pasión de Cristo. Pero no se compara al sufrimiento real de Jesús. Porque ahí todavía tú puedes ver su ojo medio hinchado, pero dice que ni su rostro era de buen parecer, fue desfigurado. Porque le arrancaban la barba. La palabra dice que le arrancaban la barba. Yo me arranco un pelo y me duele. Imagínate la desesperación de la ira de la gente endemoniada arrancándole la barba a Jesús. Imagínate el dolor, los golpes, todo. Jesús fue un hombre cubierto de sangre. Cubierto de sangre. Tú ya, dice que ya no era de hermoso parecer, era una masa de carne. Pero ese es nuestro Dios victorioso. En Isaías 63, del 1 al 3, dice, ¿quién es este hombre que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como que has sido pisada en lagar? Responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Cristo, nadie había conmigo. Yo fui el que morí, yo fui el que fui rociado, yo fui el que quebranté el pecado, yo fui el que pisoteé todo lo que tenía que pisotear. Y por eso dice, ¿quién es este hombre que está vestido de rojo? Cristo. Isaías no entendía, pero estaba viendo la gloria. ¿Quién es este hombre? Y era Cristo. Apocalipsis 19:13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Qué tremendo, qué hermoso lo que el Señor hizo por nosotros. Y con esto vamos a ir terminando. Ha sido muy pesado, ¿no? ¿No? Interesante tal vez, ¿sí? Cristo en la cruz hizo dos cosas. El tetelestai, el consumado es, que no lo vamos a ver, pero él dice, ¿por qué le decía que durante todo el año hacían ofrendas y Jesús lo cumplió todo en ese día? Porque él también dice, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Es como la frase típica que todos conocemos, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo eso en la cruz. ¿Por qué Jesús dijo eso en la cruz? Porque había una ofrenda que era del pecado de hierro o el pecado de errar, que cuando tú no le das al blanco, cuando tú haces cosas que te desviaste del camino, que creíste que era de Dios, pero nunca fue Dios, que, a ver, que te fue mal, erraste, perdiste la dirección. Entonces, habían ofrendas para ese pecado, el pecado de hierro. De hecho, hay un versículo que dice en Jueces 20:16, de toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. David, por eso le pudo dar también a Goliat, porque era uno de estos también que no erraban en el blanco. Entonces, nosotros, cuando pecamos, pecado significa errar el blanco. Pecado significa desviarte del propósito, salirte del propósito. ¿Qué habías hecho todo el mundo? Había pecado, se había salido del propósito. Y Jesús dice, Señor, perdónanos por este pecado de hierro, por este pecado de ignorancia. No tan solo porque uno piensa, Jesús está pidiendo perdón porque no saben a quién están crucificando. No, Él estaba cumpliendo lo que estaba ocurriendo en el tabernáculo, el pecado de hierro. Y ese pecado era para todos, para el pueblo y para los sacerdotes. Entonces, cuando los sacerdotes escucharon, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos fueron confrontados. Porque todo lo que estaba ocurriendo era lo que salía en el tabernáculo. Entonces fue impactante también para ellos, fue muy impactante, por eso algunos romanos se convirtieron. Se dice que Caifás al final creía en Jesús, porque algo ocurrió, si todo se estaba cumpliendo delante de ellos. Entonces cuando Jesús dice eso, también estaba cumpliendo el pecado de hierro, el pecado porque el mundo se desvirtuó del propósito. Gracias a Dios que cada vez que nosotros podemos desviarnos, inmediatamente viene el Espíritu Santo a corregirnos. Porque después que el sacerdote era manchado de sangre, dice que cuando era todo terminado, él entraba y se lavaba con el lavacro, el agua que estaba en el lavacro, y eso representa al Espíritu Santo que a ti y a mí nos ha lavado. Y ya sus ropas ya no eran rojas, nuevamente eran cambiadas y eran túnicas blancas. ¡Oh, qué hermoso! Yo no sé si tú puedes decir, oh Señor, gracias, porque en un momento que tú me lavaste con tu sangre, hoy día también tú me limpias con el Santo Espíritu y mis ropas son cambiadas, mis harapos son cambiados, todo lo que estaba roto como por diosero, tú has cambiado mis vestimentas, así como el hijo pródigo, me diste un anillo nuevo, me diste sandalias, me diste una ropa nueva. Tú lo hiciste por mí. Amén. Todo fue perfectamente. ¿Se recuerdan que le dije 7 veces? Con esto vamos a terminar. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Cristo derramó 7 veces sangre. Primero, sudó gotas de sangre. Segundo, fue latigado en la espalda. Tercero, la corona de espinas. Cuarto, le arrancaban la barba. Quinto, los clavos en las manos. Sexto, los clavos en los pies. Y séptimo, la lanza en su costado. Fueron 7 veces. Entonces tú dices, wow, ¿cómo tanto? O sea, no podía haber sido 8, no. 7 veces se arrojaba, 7 veces. Ahora uno podría decir, ¿por qué pasaba esto en el tabernáculo? Si todavía no pasaba lo de Jesús. Pero es que en la eternidad ya había pasado. Jesucristo fue inmolado antes de la creación del mundo. Entonces ya había ocurrido, entonces todo era sombra y figura y ahora venía el cumplimiento a toda la creación de Cristo. Venía la manifestación real, ya no era espiritual, ya era una manifestación. Y ahora sí, con esto terminamos. Con esto terminamos para pasar a la cena del Señor.
hay algo sumamente hermoso, porque no tan solo Jesús murió y resucitó, dijo que volvería. Y cuando Jesús fue sepultado en la cruz, fue muerto en la cruz y fue sepultado, dice que los discípulos fueron a verlo, las mujeres fueron primero y luego sus discípulos. Pero la túnica que Jesús había sido envuelto no estaba desordenada. Y eso lo habla solamente el libro de Juan, porque Juan entendía algo que los otros no entendían. Dice que las túnicas estaban dobladas. Y esto representaba algo en el pueblo de Israel, las túnicas dobladas. Representaba que el esclavo servía la mesa y dejaba estas servilletas dobladas. Y él se retiraba mientras su amo comía con los invitados. Pero este esclavo en ningún momento se iba a hacer otra cosa, sino que estaba atento, en una parte escondido, atento a ver cuándo iban a terminar de comer para levantar la mesa. Entonces, estas servilletas o estos paños, como estaban doblados, representaban que si terminaban de comer y quedaban doblados, quería decir que iban a volver a la mesa. Entonces el esclavo no recogía la mesa. Pero si el amo hacía un nudo o una pelotita con la servilleta y la dejaba en la mesa, quería decir que ya no iban a volver, entonces salía el esclavo y podía levantar la mesa y limpiar todo lo que tenía que hacer. Conforme a eso, Juan, cuando ve esto, ve la túnica doblada, él dice, voy a volver. Oh, santo, santo. Por eso Juan puso eso, para decir, él va a volver y nosotros tenemos que estar atentos a su venida. No sé si puedes poder comprobar eso, el poder ver la túnica doblada diciendo yo voy a volver, nada, lo hizo al azar, todo fue perfecto en el Señor.